No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo, como cada martes con don Luis Correa. Don Luis, 13 días de ir a votar, que la gente ya defina quiénes van a ser sus futuras representantes federales, municipales y locales como diputados. Y lo interesante de todo esto, Luis, es que desde el centro de la República, por más que el presidente quiere y se mete en la elección, híjoles, la verdad me da mucho gusto. Me da mucho gusto que como que la gente dice, espérate, sí, tú sigue aquí, pero déjanos a nosotros, ¿no? Ya demasiado daño hiciste en diferentes estados, sigue comprando si quieres más refinerías, no hay problema, pero la elección, señor, no va a ser como tú quieras. Y eso realmente me da gusto, Luis. Bueno, muy buenos días, Gerardo, aquí puntuales como tratamos de hacerlo todos los martes. Saludos a la producción, gracias por su trabajo, gracias a todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión. Efectivamente, Gerardo, mira, pudiéramos empezar para visualizar el momento que estamos viviendo, pudiéramos empezar por la perspectiva que se tenía del proceso electoral en meses anteriores. En meses anteriores, antes de que, como yo digo, aterrizara en la localidad del proceso electoral, o sea, viviera impregnado de la cotidianeidad de cada región del país. El proceso electoral se veía, y esa era la perspectiva que registraban incluso las preferencias electorales en las primeras encuestas que se conocieron, era de un dominio absoluto de Morena, ¿no? Lo hemos comentado en programas anteriores, la expectativa era que de 15 gubernaturas en contienda o en competencia electoral en este proceso, pues 14 estaban de alguna manera preasignadas, por llamarle así, o previstas que se las llevara Morena. Conforme el proceso fue avanzando, surgieron las candidaturas, los nombres, las historias locales, los antecedentes propios y conocidos en cada espacio del territorio nacional, pues fue bajando de ser una perspectiva nacional en su conjunto, en términos generales, a una competencia local en particular. Y entonces empezaron a ver las variaciones, ¿no? Entonces empezaron a ver las variaciones y empezó a ver la desesperación del presidente por hacerse presente en la contienda local e intervenir en la medida de sus posibilidades los procesos electorales en el territorio nacional, donde quiera que se diera la batalla, ¿no? Entonces, esto que hemos visto es precisamente la transición de la aceptación nacional a la contienda localizada, por llamarle así, localizada en una situación específica que se vive en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos, en cada uno de los estados de la República Mexicana. Y entonces, pues como lo hemos dicho en innumerables ocasiones, la preferencia electoral o la aceptación que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se transfiere en la misma dimensión a los candidatos. Bueno, eso es algo que ya hoy se percibe con muchísima claridad. No es solo o un deseo, o un buen deseo, o una mala crítica, como se quiera asumir. Es una realidad que hoy la expectativa del resultado electoral es muy diferente a la que se tenía hace 6 meses, antes de que empezara a surgir todos los elementos de la localidad en el proceso electoral. De hecho, Luis, fíjate, a pesar de eso, sí. Oye, disculpa que te interrumpe, porque aquí es algo interesante. Sí, desde al principio veíamos, como tú dices, las 15 gubernaturas,
y la que tenemos acá cerquita, cuando llegó Laida Sansores, y era, ahora sí, la diosa, llegó en la salvadora de los campechanos a ¿cómo se llama? A su tierra. Y a estas alturas, cuando vemos que ya no es la preferida de los campechanos, cuando los campechanos se dan cuenta que viene Laida con un montón de chilangos a manejar su campaña y los campechanos empezaron a reaccionar, a esta altura, Luis, cuando ves que puede Movimiento Ciudadano o el PRI volver a ganar, dices, oye, qué interesante está esta situación, donde realmente la marca al principio marcó la diferencia y esa marca, con todo lo que es Laida, los antecedentes de desfalco, la Lady Facturas, como le llaman por todo lo que hacía, ya la imagen está bajando, Luis, y ves una contienda diferente en Campeche, ¿eh? Sí, es un hecho, y lo que yo señalo, Gerardo, es algo que señalamos nosotros desde hace mucho tiempo, que no era transferible a la localidad, a la competencia local, la aceptación nacional y el posicionamiento nacional o la aceptación de Morena. Luego lo reafirmamos con cifras cuando se dieron esas elecciones en 2 estados, entre ellos Hidalgo, y señalamos con toda claridad que ahí estaba la muestra de que no se transfería la aceptación del presidente a las candidaturas locales y que el ánimo local tenía diferencias respecto de lo que se preveía o lo que se cuantificaba del ánimo nacional. Bueno, lo dijimos en ese momento. Hoy la expectativa del resultado electoral es muy diferente. Ya no solo es una opinión nuestra, Gerardo, ya no solo es nosotros porque no queremos que gane el partido del presidente o el presidente mismo en esta contienda electoral que lo señalamos. Es un hecho hasta hoy. ¿Qué tan grande es ese hecho? Todavía está por verse. ¿Qué tanto es tantito lo que no se transfirió de aceptación? ¿Qué tanto es tantito lo que sí se transfirió de aceptación? ¿Qué tanto es tantito que en la localidad las otras fuerzas políticas aceptaron el reto de enfrentar esa avasalladora presencia del presidente, esa embestida presidencial en el proceso electoral? Porque bueno, el presidente no ha dejado de hacer campaña, no ha dejado de apoyar a los suyos, no ha dejado de embestir a los ajenos, no ha dejado de ser en buena medida el líder, la cabeza de un movimiento, de una causa que todos los días quiere seguir vendiendo y tratando de que tenga adeptos, ¿no? Porque algunos analistas lo dicen con mucha claridad. Es muy distinta la posición de un líder de un movimiento, de una causa que sigue tratando de vender esperanza e identificar a los adversarios, a un gobernante que lo que tiene que presentar son resultados. ¿Cuál es la posición, así de sencillamente descrito, cuál es la posición que asume Andrés Manuel? ¿La primera o la segunda? La de un líder de una causa, un líder de un movimiento que pretende todos los días ganar adeptos a su causa y de embestir a los opositores, o alguien que, responsable de la función de gobierno que tiene desde hace 2 años y medio, presentar resultados positivos de su gestión gubernamental. Así tan sencillamente escrito, está claro que el presidente se pone en posición ajena a la necesidad de presentar resultados y sigue tratando de ser la cabeza de una causa. ¿Por qué? Porque es más rentable. ¿Por qué? Porque es más útil. ¿Por qué? Porque es más eficaz. ¿Por qué? Porque con eso respalda a sus candidatos, por eso respalda a su partido, con eso puede sacar un mejor resultado electoral. Si tuviéramos un presidente en función de gobierno que lo que tuviera que acreditar serían resultados, difícilmente pudiera aspirar un resultado ni siquiera mediocre en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque los resultados como gobernantes son negativos. No nos puede presentar con datos ciertos, con sustancia argumental, que lo que ha hecho como gobernante ha dado resultados para mejorar este país. ¿Qué nos va a presentar como resultado de gobernante?
el índice delictivo de este país, el número de muertos de manera violenta, los ahorros que dice tener, la buena decisión de ese aeropuerto de Santa Lucía en contra del Texcoco de primer mundo que íbamos a tener, el manejo de la pandemia con más de 250,000 de muertos, los resultados de una vacunación tardía y reducida que todavía tenemos, el crecimiento económico de este país, el número de desempleados que hay en este país. ¿Cómo se presenta el presidente en funciones de responsable de gobierno a un proceso electoral cuando él mismo sabe que hasta los que creen en él lo reprueban como presidente? Oye, había Luis, una encuesta, sí. Pero Luis, pero fíjate que lo interesante Sí, de todo esto, yo siento que vamos a ver cómo va a arreciar él fuertemente estos 3 días. No se puede quedar callado, ya lo vimos, pero además a lo que juega él es a lo que tenía y hacía el PRI con su voto duro. Hemos dado lanita a los ninis, lana a los viejitos, lanas a mujeres embarazadas, en fin, todo eso. Y esto es lo que la marca está aguantando, ¿no? Y lo ves que realmente, ¿cuál es el discurso de los morenistas? Oye, si no votas por Morena, se te va a quitar los apoyos. Y lo escuchas, Luis, ves que a nivel estatal, en cada uno de los municipios, allá están los candidatos diciéndolos de propia voz. Oye, recuerda que el que te dio esto, o sea, el mismo discurso priista de hace 70 años es, y hemos dicho, AMLO es el priista más priista de todos, está con ese discurso, Luis, y la gente te dice, oye, sabemos que la gente tiene que salir a votar, ahora que la gente salga a votar para romper, como se hacía, romper con ese voto duro de Morena, que hay que reconocerlo, está presente, Luis. Sí, estoy consciente de lo que tú señalas, Gerardo. Por eso es importante decir claramente ante los ciudadanos lo que tenemos enfrente como opción para votar. ¿Por qué? Pues mira, los que han trabajado elecciones sabemos, unos lo sabemos mejor y otros lo saben peor, unos lo sabemos peor y otros lo saben mejor, mejor dicho. Que los últimos días del proceso electoral, los últimos 15 días, y en ese rango andamos, hay un porcentaje importante de ciudadanos que confirman o rectifican su decisión por quién van a votar. A ver, a saber, las encuestas registran una preferencia electoral. Entonces se supone que ya se tiene bastante claridad de quién va a resultar ganador. Pero si yo dije que voy a votar por X en una encuesta, ¿no? En los últimos 15 días repienso si finalmente sí voy a votar por X o voy a votar por Y. Eso pasa en la mentalidad de los electores. Algunos ubican un 30%, hay otros que se atreven a hablar hasta de un 50% de que en los últimos 15 días confirma el ciudadano la decisión de por quién va a votar. O sea, tiene una preferencia electoral, tiene elementos que avalan por quién quiere votar, pero los últimos días decide finalmente su decisión o esa definitividad del sentido de su voto. Entonces, hoy creo que es importante plantearnos todo esto, lo que digo y lo que dices, ¿no? ¿Por qué se recurre al discurso del puedes perder lo que ya lograste? Pues para que tengas miedo de votar por quien tú crees que debes votar. Entonces, si tú razonablemente te das cuenta que por quien votaste en 2018, Andrés Manuel, es alguien que no está dando rendimiento como gobernante, que resulta que como presidente está tronado, reprobado, porque no da los resultados, que esa es la parte de su responsabilidad. Su responsabilidad no es liderar un movimiento, su responsabilidad por la que se le paga y a la que aspiró durante tantos años y por la que hizo campaña, era para tener la responsabilidad de la conducción del gobierno de México y dar los resultados que tantos años
los mexicanos decían que querían, y él encabezó o personificó esa esperanza de realizarlos finalmente en nuestro país. Entonces resulta que el mexicano hoy tiene que decir, a ver, sigo teniendo una esperanza cuando quien me la hizo sentir está tronado porque no ha cumplido buena parte de lo que ofreció. Resulta que en economía estamos mal, en empleo estamos mal, en salud estamos mal, en seguridad estamos mal. A ver. Como gobernante, ya a 2 años y medio de haber tomado posesión, muestra su fracaso en la responsabilidad de conducir este país. Sigo teniendo esperanza por quien ya ha fracasado, o resulta que el beneficio personal o el miedo que me infunde va a hacer que yo siga optando por él al viejo estilo del discurso priista que tú señalas, ¿no? A ver, los privilegios, porque así te los venden, que obtuviste con mi gobierno, tú puedes tener el riesgo de perderlos si votas por otra opción, ¿no? Entonces se recurre al miedo porque la razón ya está distante de avalar la continuidad o el fortalecimiento de un gobierno que no da resultados. Nadie quiere que se vaya el gobierno ahorita, ¿eh? O sea, bueno, al menos yo no. Yo quiero que termine su gestión. Yo no me puedo imaginar el desastre que sería ahorita un desasiado relevo gubernamental. Pero lo que sí no quiero es fortalecer a alguien que en 2 años y medio ha acreditado su incapacidad o su desinterés por atender la responsabilidad de gobierno en este país, ¿no? Y lo único que ha alimentado es la causa. O sea, sigue jugando al candidato, al líder de una causa, al promotor de un movimiento, al que sigue tratando de reclutar adeptos, y para eso sigue señalando a quienes considera sus adversarios y sus enemigos. Y hoy, pues pareciera ser que el candidato ideal para ese escarmiento se llama Cabeza de Vaca. Y ahí demuestra con toda claridad el presidente que, más allá de ser un gobernante respetuoso de las instituciones, pues él quiere seguir liderando un movimiento que erradique a todos los que difieren de él e instaure a los que se adhieren a él, a los que son adeptos a él, y pues su movimiento siga creciendo o siga fortaleciéndose, aunque el gobierno, bien, gracias, eso no le importa, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo en pleno proceso electoral. Aquí es donde se ve claramente qué papel juega quien encabeza el país. Juega al líder político, al presidente de partido, a la cabeza de una causa, o el responsable de la realidad y del destino de todo México y de todos los habitantes de México. Y el presidente muestra con toda claridad su cara. Pero el problema es que él es el todo, él es omnipotente, Luis. Él es el semidios. No podemos decirle Dios porque todavía le falta un poco, ¿no? Para sentirse que él lo puede todo. Y el problema es eso, que no ha dejado trabajar a nadie. Y él puede tapar todo. Él es el capaz de todos los errores, los incidentes, no accidentes, que es la verdad de la línea 12 del metro, la falta de medicamentos de los niños con cáncer, la falta de apoyo a las mujeres embarazadas, las guarderías. No pasa nada, Luis, él es el todo, él, que vengan todas las broncas. No puede, perdóname, Gerardo, no puede, no solo no es omnipotente, eso lo acredita, tan no lo es, tan no puede hacer lo que ofreció, tan no puede o no ha podido hacer lo que se comprometió, tan no ha hecho lo que el pueblo esperaba, que desatiende esa figura y la sustituye por el líder de la causa. A ver, ¿por qué no se presenta como un presidente que rinde cuentas certeras, claras y sustanciales de su trabajo como gobernante? Porque en ese trabajo ha fracasado. A ver, no le puede decir al mexicano que México está creciendo porque está decreciendo. No le puede presumir al mexicano que gracias a su trabajo hay más empleo en este país porque hay menos.
No puede presumir que gracias a su trabajo descendió el número de crímenes violentos por la delincuencia o por el narcotráfico en nuestro país, porque no es cierto. No puede decir que la guerra de Calderón contra el narcotráfico costó menos muertos que los que hoy tenemos en México. No puede. Él no puede presentarse como presidente. Tan no es omnipotente, tan no ha sido capaz de dar los resultados frente a los mexicanos, que no se presenta como ese. Lo que pasa es que lo percibe, no termina de distinguir que no tenemos frente a nosotros un presidente, porque como presidente lo reprobarían hasta los mismos que creen en él. Porque los mismos que creen en él saben que en salud estamos peor, en seguridad estamos peor, en economía estamos peor, en empleo estamos peor. No hay un positivo efecto de la gestión gubernamental de Andrés Manuel. No lo hay ni en materia de corrupción. Hombre, no se puede acreditar ni en materia de huachicoleo. Por favor, no se puede acreditar nada positivo del trabajo. Entonces, él sustituye, como no es capaz de poder acreditar ese resultado positivo de su gestión gubernamental, la sustituye por el líder político, por la cabeza de la causa, por el candidato, por el presidente de partido, y entonces sigue tratando de ganar adeptos a su causa en la medida en que logra identificar que los males son de otros, que los opositores son resistentes a que haya ese México justo que los mexicanos necesitan desde hace mucho y quieren y están dispuestos a seguirlo avalando. Entonces, a ver, resulta que como no es capaz de presentar, porque no ha podido hacer, a ver, cambiemos de película. Hagamos una película donde presentemos la batalla que tenemos que seguir dando contra los malos de la película. Entonces ya no es presidente de todos los mexicanos, sino es la cabeza de una causa sociopolítica llamada Morena, llamada dolor, llamada venganza, llamada ahora nos la pagan, fuera los del pasado, etcétera, etcétera. Y ahí ese es el papel que representa Andrés Manuel, no por el que peleó durante tantos años ser presidente de México y de los mexicanos. No, ese papel no lo puede asumir frente a una cámara, porque quien lo vea asumiendo ese papel frente a la cámara lo reprueba. Y si lo reprueba él, pues obviamente a todos sus seguidores los va a reprobar en la boleta en la casilla electoral del 6 de junio. Entonces él quiere seguir representando el papel del líder de una causa, un líder social, en lugar de presidente. Porque como presidente... Oye Luis, fíjate que incluso... Está reprobado. Decían los compañeros exbraceros, en el cual el líder que tiene más de 10,000 exbraceros en agrupa, don Baldomero, en Los Ángeles, platicaba con él y decía, resulta que los compromisos y promesas que hicimos con él, nosotros como exbraceros, nos dedicamos y fortalecimos y trabajamos para que él llegue y simplemente se olvidó de todos los exbraceros y todos los miles y millones de veras de migrantes mexicanos que nos encontrábamos en Estados Unidos. Pero sin embargo, para López Obrador es un honor que las remesas hayan aumentado de Estados Unidos hacia México. Entonces, espérate, si nosotros lo que queremos es tener trabajo en nuestra tierra y no venir como braceros y que no tener tantos migrantes allá, hasta en eso está confundido el presidente. Ese tema, pero no está confundido. El señor no es ningún tonto. Lo que pasa es que tiene que representar o tiene que presentar como algo positivo, como si fuera producto de su trabajo, algo que no tiene nada que ver, es más, es la negación de su trabajo. Lo hemos comentado antes. Mira, la gente que se va a Estados Unidos, independientemente de los que podemos ir a pasear, que vamos por gusto, los que van abandonando a su familia, su lugar de nacimiento, el lugar donde han crecido, por buscar cómo subsistir económicamente, no lo hacen deseando irse,
lo hacen a pesar de desear quedarse. ¿Por qué? Porque en buena medida México y sus gobiernos pasados, y el presente no canta mal las rancheras en ese aspecto, no han sabido generar las oportunidades de vivir con dignidad en su propia tierra. Y entonces hoy, producto de todos los que no encontraron oportunidades en México, y sí las encontraron en Estados Unidos, empezando desde abajo, porque no debe haber sido nada fácil los primeros años de los mexicanos que se van a Estados Unidos, empezar a hacerse nombre y recursos allá, mandan dinero para apoyar a sus familiares en México, y ese envío de los mexicanos que en México les negó la oportunidad de vivir con dignidad en su propia tierra, hoy la presume el presidente. A ver, el volumen de remesas de mexicanos en el extranjero es un producto positivo de la política gubernamental de Andrés Manuel. Que me digan en qué incidió, que me digan gracias a él qué, y pues entonces podrá ser calificado como una acción de gobierno exitosa de Andrés Manuel, pero es parte de su reprobación como gobernante. Pero pues lo tiene que decir, porque es algo que pues nos inyecta dinero a la economía, produce satisfactores en este país, y dice, histórico, las remesas están llegando más que nunca. Pues entonces estamos más fregados como país que nunca. Eso es lo que, esa es la oración que no termina Andrés Manuel. Como siempre te he dicho, el principio de las oraciones que usa Andrés Manuel son aceptables por todo. Hay unas remesas históricas llegando a nuestro país. O sea que como país estamos peor que nunca. No, pero por eso, Luis. Seguimos sacando mexicanos. Seguimos sacando mexicanos del territorio nacional para subsistir en el extranjero. Esa es la realidad. Incluso esa es la amenaza que pone Andrés Manuel a Biden. O sea, ¿por qué Biden no se pone más duro con el gobierno mexicano? Por la amenaza de la frontera, ¿no? Entonces, ahí tienes un presidente que si asumiera el papel de presidente, reconocería el fracaso como gobierno encabezado por él, pero como es el líder de la causa, dice, nuestros hermanos nos envían remesas de volúmenes históricos. Entonces, otra vez, la disociación de su responsabilidad como presidente, y quiere seguir en el carro alegórico de la causa social que dice encabezar, independientemente que nos lleve como presidente al despeñadero, ¿no? Pero fíjate. Pero eso es lo que estamos viviendo en pleno proceso electoral. Pero fíjate, a pesar de todo eso, Luis, el manto sagrado de él, o sea, él cree que es un manto sagrado, y lo vemos acá en Yucatán, Luis, el manto sagrado no importa entregarle a los priistas su partido, porque como él los puede bendecir, entonces no pasa nada. Y no importa que haya conflictos acá entre sus fundadores y los que vinieron a quitarle a los fundadores el trabajo que hicieron durante tanto tiempo. Para él, el manto sagrado de que él los envuelve a los priistas, les da la bendición para llegar acá, Luis, y está pasando en Yucatán lo mismo. Mira, yo creo que podemos irnos un poquito más al fondo de esa circunstancia que tú comentas, que sustenta también que sucedan cosas como el evento que dices. A ver, en primer lugar, mucha gente creyó que la cuestión de Andrés Manuel era una cuestión ideológica. Era, pues de alguna manera, regresarle dignidad a los oprimidos, a los que durante tantos años esperaron justicia, la reivindicación de ciertos derechos civiles, etcétera, etcétera. Entonces, en el país, y Yucatán no fue la excepción, hubo quienes creyeron eso y son los que participaron de la fundación de Morena. Algunos viejos líderes de izquierda en este estado y en esta ciudad. Hombre, no podemos olvidar a quien lo hemos mencionado algunas veces, el profesor que ganó el distrito, el tercer Roger, que ganó el tercer distrito federal y falleció días después, ¿no? Entonces la izquierda concurrió a fortalecer, si no es que a fundar,
cuando menos a participar de la fundación de Morena, porque creyó ver en Morena la oportunidad que su ideología tuviera la fuerza suficiente para convertirse en poder público. ¿Quiénes fueron los primeros decepcionados de la gestión, ya la causa convertida en gobierno de Morena con Andrés Manuel presidente? Pues muchos de la izquierda, los fundadores. Entonces, ese evento preelectoral, electoral que vemos en Yucatán, la sustitución del liderazgo original en Morena por priistas que secuestran al partido. Hombre, yo no diría que secuestran al partido, perdón, Morena está constituido de ellos. A ver, si la cabeza es Andrés Manuel y Andrés Manuel es un priista, un expriista militante que estuvo en el PRI hasta con Salinas, a quien convirtió en el enemigo público número 1 por la propaganda que le hizo, hombre, no era esperable, más que para los que no veían más allá de su entorno y que querían creer que Andrés Manuel era la cabeza de la reivindicación de sus luchas pasadas. Solo ellos que querían ver eso lo vieron así. Los que teníamos la oportunidad de verlo 2 pasitos atrás o 3 pasitos atrás, veíamos que eso no era la razón que motivaba la lucha de Andrés Manuel y que mal iba a terminar y los primeros decepcionados iban a ser ellos mismos. Entonces, para muchos que lo observamos desde antes, era el resurgimiento de la mentalidad priista de los 70s. A ver, ¿quiénes formaron en ese tiempo el PRD, emanados todos del PRI? Del grupo que estaba marginado dentro del PRI, fueron los que hicieron el Frente Democrático Nacional y luego el PRD, y luego ya ni en el PRD se sintieron cómodos y ahora hicieron Morena. Pero creer que eso era la batalla ideológica por la justicia social en México y en defensa de los que menos tienen y de los pobres, perdónenme, pero de origen se equivocaban porque no se veía un derrotero en ese sentido. Y entonces hoy chocan con los que hoy asumen el partido que construyó para eso Andrés Manuel, para la llegada de viejos priistas, para la llegada de sus aliados priistas. Y entonces los que creyeron en el movimiento en términos ideológicos dicen, híjole, llegaron y nos sacaron y ahora se sienten pues invasores o ajenos en su propia casa, porque resulta que la casa nunca fue de ellos y la creyeron suya. Y eso es lo que vemos en Yucatán y específicamente porque priistas sustituyen el control del partido llamado Morena de los originarios líderes o originarios fundadores. Eso es lo que vemos, pero en fin, también a ellos les está afectando esa posición del presidente en la aceptación electoral. Vemos que en las últimas semanas, si no días, la aceptación de Morena ha ido variando a la baja, específicamente en Mérida. A mí me parece que producto del descenso de la aceptación, incluso de su líder nacional, de Andrés Manuel, el caso, yo insisto, genérico del manejo de la pandemia y el caso específico de la línea y la actuación de él en esa materia, de la línea 12 del metro, y también vemos aspectos de la contienda local que advertimos antes, específicamente yo me tercer distrito electoral, que en la elección pasada ganó Morena y que desde que vimos que Pablo Gamboa probablemente fuera a ser el candidato, que finalmente lo fue en ese distrito, dijimos, bueno, si él fue el que ganó el distrito en 2015, el propósito es recuperar el electorado de Morena que se les fue. Cuando yo digo el electorado de Morena que se les fue evidente que el gran perdedor de electorado en el pasado proceso electoral fue el PRI, que se transfirió su electorado a Morena. Pues en buena medida seguro por abandono, por incumplimiento de promesas, etcétera, etcétera. De alguna manera la tarea que Pablo Gamboa debe estar haciendo es recuperar parte de esos líderes perdidos
o esos votantes o esos activistas perdidos en el Distrito 3 Federal de Mérida, para volver a la competencia. Y un distrito que ganó el PRI en 2015, ganó Morena en 2018, hoy está en una competencia cerrada hasta donde se percibe, porque Morena ha ido perdiendo aceptación en ese distrito, aun cuando todavía está en posición de competencia por el triunfo electoral. Entonces, estamos viendo ciertos movimientos, así como ha descendido una popularidad del 80% a todavía aceptables 50 y pico % arriba de Andrés Manuel, pues también ese descenso de popularidad también ha ido afectando la rentabilidad electoral de la marca en todo el país, que de 15 gubernaturas iba a ganar 14, hoy ya no se estima que pueda ganar arriba de 8 y puede ganar menos, y en los distritos y en los municipios está pasando algo similar. El potencial electoral de Morena de hace 6 meses no es la realidad competitiva de Morena en este momento. Estamos a menos de 15 días de la elección el 6 de junio y habrá que ver si Morena sigue siendo esperanza para mexicanos o una realidad fracasada como gobierno. Don Luis Correa, gracias y hasta la próxima. No me digas, no me digas, no me digas. Café con sabor amargo.